de la historia de Chincul, que va a permitir darle imágenes y tomar una idea visual de cómo fue la cosa. La gente mayor o con mucha trayectoria tiene claro lo que es Chincul, pero por allí los más jóvenes no. Entonces, bueno, la idea es que se tome dimensión de un proyecto industrial que fue realmente fantástico, muy grande. Muy grande. Totalmente. Sí, así que bueno, otra cosita también que grandes. después de esto, esto lo vamos a grabar y mañana se va a subir al canal de YouTube de FEARCO también para que quede ahí, para que lo quiera ver después de esto. Ah, muy bien. Así que bueno, vamos a esperar un ratito que se vayan conectando Pues, algunos ¿sabes, más. Gustavo, Y... que lo que vos decías de la gente mayor, que todos saben de qué se trata, ahora que estaba mandando WhatsApp, viste, con el tema de la publicidad del libro, siempre trato de que sea gente mayor, porque lo identifico por la foto, porque digo, esta gente sí sabe de qué se trata. Por ahí otros chicos, nosotros entramos al mundo Chincul porque veíamos, viste, los loguitos en los aviones. Todos esos aviones ahora los han repintado 2, 3 veces, con lo cual los logos ya no están más. Entonces digo, ¿sabrán verdaderamente de qué se trata Chincul? Porque Piper lo reconoce fácilmente en todo lado del mundo. Pero cuando vos decís Chincul, creo que tenés que ser muy aeronáutico para saberlo. Totalmente. Yo me acuerdo todavía del PA11 ahí del Aeroclub de Cañada de Gómez cuando arranqué. En el librito diario que teníamos, literal me quedó bien grabado las mañanas de mate y leer y anotar las horas de vuelo y demás, así que... Pero no conozco la historia, por supuesto, por eso me parece súper interesante esta charla. Yo me acuerdo bastante bien de cómo fue la cosa, porque Lito Uriarte, no sé, Gustavo sabe quién es. Lito Uriarte, yo estuve trabajando pegadito a él ahí en la zona. Mira. Me acuerdo, él vendía Cessna al principio, Sí, muchos señor. Cessna. En un momento él vendió más Cessnas él que Ciro Comi. Fue cuando estuvo en sociedad con Orfila, que era muy amigo de él, de Mendoza, y a raíz de eso, una vez que se vendieron todos los aviones de Dinfia, que se armaron acá, los 82, etcétera, yo he visto el hangar de Lito Uriarte en General Villegas, un hangar muy grande. Para nosotros en esa época era grandísimo, ponerle que tenía 50 metros por 70 de profundidad, lleno de aviones 182 hechos en Dinfia. Había más de 70 en ese hangar. Imagínense lo que estoy hablando de la época del 60, que era la época de la locura de los aviones modernos. Y bueno, después me empezó a ofrecer, y segunda voy a abrir una fábrica con Piper, agarré la representación, etc. ¿Te doy mucha charla? No, está perfecto, dale, Gunter. Bueno, perdón. Entonces, él, como era muy amigo de Orfila, él llegó a dividir la República Argentina en dos para la venta de los Cessna. ¿Cómo consiguió eso? Porque el hermano de Orfila estaba en la OEA o algo así, era la organización americana, no sé cómo se llamaba eso, no importa. Y Orfila, amigo de Lito, consiguió la subdivisión de la representación de Cessna en Argentina, por eso vendió tantos, hasta Villegas era la división, porque él vivía en Villegas. Y bueno, era un tipo muy metedor, una cosa fuera de serie, era el señor de la aviación, como antes de eso había sido Thierry. No sé si alguien de todos estos que están acá, Carlos Arauzzi, puede ser que el padre le debe haber hablado de Thierry, que fue donde yo hice el curso en su momento de piloto privado. Volviendo de golpe y portazo, como Lito era muy entrador para todo esto, se juntó con la gente de Veraza. Veraza era un señor que tenía muchas tierras, empezó en Carlos Casares, compró mucha tierra en la zona nuestra, Villegas, etc. Lito
le proveyó de aviones y le hizo entrar a la sociedad para digamos, agarrar la representación de Piper en Argentina, cuando Piper andaba de un lado para otro, después que se la sacaron a Ronchetti y Racetti. Bueno, ellos hicieron parte de eso y consiguieron la forma de producir los Piper acá en Argentina. Así fue. Es correcto, Gunther. Todo lo que nos contás es religiosamente así. Con Guido enseguida vamos a mostrar en la hilación de la historia las fotos, las imágenes que permiten darle vida visual, ¿no?, a la historia que nos estás contando. Pero por ahí empezar este ping-pong inicial recordando a Lito Uriarte me parece formidable. Nosotros durante la investigación de Chincul, para hacer este libro, con Guido lo entrevistamos varias veces. Ya era un hombre mayor, pero no por ser un hombre mayor menos lúcido, era realmente... No, estaba perfecto. Sí, y a nosotros nos decía, suelto de cuerpo, ¿no? Como estamos hablando nosotros ahora, exactamente así. Bueno, yo en el 76, en el 68 vendí 70 aviones, en el 69, 75, en el 70 vendí 83 y batí mi propio récord. Y claro, cuando lo escuchábamos con Guido, todo esto está grabado, nos decíamos, este vago nos está mintiendo. O sea, no podés vender 70 aviones en un año. No hay forma. Porque eso significa virtualmente, así si lo promedias, está vendiendo 4 aviones por día. O 4 aviones por mes. Al mes, correcto. Esto no puede ser. Cuando con Guido llegamos a los archivos de Chincul y entramos a las listas de ventas de la Macarena, que era la comercializadora, y logramos hacer los listados de producción y los listados de ventas, era religiosamente así. Él no nos estaba mintiendo, para nada. Y cuando empezamos a ver las fotos y las líneas de producción y demás, fue un fuera de serie, un hombre como vendedor, creo, junto con Ciro Comi y muchos años antes, pero estoy hablando de los años 30, con Lawrence León, fue lo más grande que tuvo la Argentina. Sí. Es así. Es tal cual, es tal cual. Yo era muy amigo de Lito, un tipo macanudo, tal es así que no fui a trabajar con él porque me habían aumentado por hectárea en otro pueblo donde me quedé, y ahí por supuesto conocí a mi mujer y todo eso. Tiene un sentimiento muy especial, la razón por la cual me quedé en Ameguino, ¿no? Correcto. ¿Cómo andamos? Permiso, Gustavo, es cierto lo que dice el Gunther, porque todos los que a su vez entrevistamos, además de Lito, todos tienen un gran aprecio, tenían un gran aprecio por Lito. Bien, excelente. Gran tipo, sí, señor. Bueno, muchachos, si parece... Muy hábil, muy comerciante, muy hábil. Genial. Si les parece, vamos arrancando. Gustavo, Guido. Sí, sí, por supuesto. Bueno, gente, a todos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos y por estar aquí y escucharnos un rato. Bueno, contarles esta historia y charlar. ¿Sí? Básicamente eso es lo que nosotros pergeníamos con esto. ¿Sí? Rápidamente, bueno, hoy vamos a tener el gusto, ¿sí?, de escuchar a dos personas con una amplia trayectoria y conocimiento en la historia de nuestra aeronáutica, y bajo este título, la fábrica de aviones Chincul y su legado vigente. ¿Bien? Titulada esta charla, este encuentro, ¿sí?, de hoy. Bueno, quienes van a estar a cargo de contarnos esta historia, ¿sí?, va a ser Guido Giretti, ¿sí?, que es piloto de transporte de línea aérea de avión, instructor de vuelo de avión y es arquitecto con posgrado en arquitectura, ¿sí?, de aeropuertos e historiador aeronáutico. Bien, por otro lado lo vamos a tener a Gustavo Marón, ¿sí?, que es abogado apoderado de FEARCA, ¿sí?, es docente de Derecho Aeronáutico en la Universidad Nacional de Cuyo y también historiador aeronáutico con más de 200 trabajos ya publicados, ¿sí? Así que, bueno, de nuevo, gracias a todos, ¿sí?, por acompañarnos, por estar aquí en este rato. Posterior a la presentación de Gustavo y Guido,
vamos a abrir el debate para preguntas, para charlar un rato, para recordar historias tal vez, que seguramente van a surgir. Y mientras tanto, bueno, pueden ir haciendo comentarios y en el chat, que los vamos a ir atendiendo uno por uno. Así que, bueno, Gustavo, Guido, gracias por estar acá, por dedicarle este tiempo y bueno, todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, Danilo. Aquí con Guido hemos preparado una presentación que vamos a ir dando juntos para ir recorriendo la historia que investigamos, la historia que fuimos hilvanando para construir este libro de Chincul que estamos editando este año, y recordando una fábrica de aviones que fue realmente muy importante para nuestro país, fue la fábrica de aviones privada más grande que tuvo la Argentina, y que ocupó su vida ni más ni menos que, o sea, desde sus orígenes conceptuales hasta su finalización, un periodo que va del año 65 a 1995. Vamos a ir usando la palabra alternativamente, digamos, Guido va a hablar en un rato, después yo, porque cada cual tenemos alguna parte que decir en este conjunto. Y vamos a contarles el concepto del desarrollo industrial en el cual se enclavó Chincul, desde los orígenes, porque es cierto todo lo que nos ha contado en los entremeses Gunther, de la figura de Lito Uriarte, de los Verazza, es absolutamente cierto y correcto. Marcó en un marco, valga la redundancia, con una serie de antecedentes de planificación política, de planificación industrial, que merece ser recordado. De modo que, Guido, no sé si querés hacer algunas palabras y arrancamos. No, dale, porque el tiempo es escaso, creo. Así que arranca, Gustavo. Perfecto. Bueno, vamos con algunas imágenes. Chincul arranca conceptualmente no como fábrica, sino como su raíz más remota, en 1965. En 1965, la Argentina tenía una flota de aviones que ya se consideraban para ese momento obsoleta, con Taylor BC-12, con Luzcón B-8, con Piper Colt, Piper Tripacer, con boyeros funcionados que había en ese momento, eran los Piper Apache, cada cual, por supuesto, cumpliendo un rol distinto, ¿no? Para la movilidad de los empresarios del campo, para entrenamiento de motor, para formación y entrenamiento de particulares, para turismo. Como avión muy avanzado, estaban los Beech 58, los Beech 35, en cualquier caso, ya para ese momento, se consideraba que el parque aeronáutico estaba obsoleto. Fíjense los conceptos de renovación de flota de la época. En consecuencia, bajo la presidencia del presidente Ilía, Arturo Humberto Ilía, la Fuerza Aérea Argentina, que era autoridad de aplicación, tanto de defensa como autoridad de aplicación civil, vendría a ser la ANAC actual, definió un planeamiento que tenía por objeto la renovación de esa flota, el recambio de esa flota obsoleta de la Argentina, pero a la vez bajo parámetros de reemplazar el parque, no importando, sino desarrollando la industria nacional. A ese efecto, la Dirección de Aeronavegabilidad se tomó 2 años para desarrollar un planeamiento industrial, es decir, a ver, ¿cuál es el formato legal más adecuado para rápidamente colocar industrias? ¿Cuál es el formato impositivo y de importación más rápido para hacerlo? ¿A qué fábricas se le debe apuntar? Y cómo atraer capital internacional que invierta en el país y a la vez capital nacional que se integre a esa movida. Fue una cosa muy importante porque la propia Fuerza Aérea rompió el paradigma
que había tenido desde hacía muchos años, en el sentido de que el complejo industrial aeronáutico argentino era la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, DINFIA. Sin embargo, decidieron abrir el juego. Decidieron abrir el juego al sector público y al sector privado para que se desarrollara tanto la Fábrica Militar de Aviones, DINFIA, como el sector privado que no tenía exponentes industriales. Eso era la Fábrica Militar de Aviones en 1965, y como bien nos decía Gunther minutos antes, al ser el complejo más grande industrial, se decidió producir bajo licencia allí aviones de la marca Cessna, bajo el concepto ideado o matrizado en el planeamiento industrial, que era la producción bajo licencia. Es decir, no ir al diseño desde cero de un avión, porque el proceso de diseño, construcción de prototipos, certificación, preserie y serie podía llevar 10 años, y las necesidades de recambio de parque aeronáutico argentino eran puntuales, eran inmediatas. En consecuencia, de los exponentes que había producido la Fábrica Militar de Aviones desde 1927 en adelante, todos ellos fueron paridos desde el diseño en adelante, y en el caso, por ejemplo, el Guaraní se llevó a su certificación como avión civil, pero el costo que esto tiene desde el punto de vista industrial es enorme. En lugar de eso, la DINFIA decidió, a partir del planeamiento, no fue una decisión propia de DINFIA, aprovechar toda la capacidad instalada que tenían en talleres, en infraestructura y demás, para adelantar camino y directamente producir bajo licencia. El último producto de calidad abierto al mercado civil de DINFIA en 1956 había sido el Ranquel, un avión excelente, y bajo este nuevo formato decidieron producir bajo licencia el Cessna 182, el Skyline, que en ese momento era un avión muy moderno, ¿sí? Coloquémonos en el año 66, el Cessna 150 y su versión 150 Aerobat, y el Cessna 188, para cubrir los tres segmentos más demandantes de la realidad aeronáutica argentina, que era la instrucción, incluso instrucción acrobática, el campo, con un avión absolutamente moderno para esa época. El Cessna 188 venía a ser lo que hoy es un trash o un air tractor, era una revolución, un avión específico y específicamente diseñado para la aplicación aérea, y un avión de ejecutivo o de movimiento de aviación general, como era el Cessna 182. Bajo este formato, DINFIA produjo en serie las tres líneas y fue muy exitosa en la producción, aunque no en las ventas. De ahí es donde viene la referencia correcta que nos había hecho Gunther antes de empezar la charla, de que allí Lito Uriarte, aquel gran aeroaplicador, empresario y vendedor de aviones de General Villegas, devino en el comercializador de Cessna. Y gracias a sus contactos comerciales y sobre todo que era un tipo que cumplía, era muy correcto, demostró sus grandes primeras armas de vendedores bajo esta marca, bajo Cessna. En 1966 se produce el golpe de Estado que lo depone al presidente Ilía, deviene presidente de facto el general Onganía, y no obstante eso, hubo una continuidad en la política del planeamiento industrial. Es decir, ahí no vio la Argentina las rupturas propias de su oscilación política a lo largo del tiempo, sino que se continuó con el planeamiento industrial. Y de hecho, buena parte de los aviones Cessna 182 fueron asignados a la Fuerza Aérea como aviones de propósitos generales. DINFIA produjo en este periodo, bajo licencia, a la luz del planeamiento, 230 aviones. Ahí ustedes pueden ver las series, la cantidad de modelos producidos conforme a los distintos tipos, lo cual es un número muy grande para una Argentina que no tenía esa escala industrial en ese momento. A la luz de este planeamiento,
también se le abrió la puerta al sector privado bajo el mismo concepto de la producción bajo licencia. Una de ellas, de las empresas que adhirieron al planeamiento industrial, fue Raca, para la producción bajo licencia en Argentina de un helicóptero muy avanzado para esa época, a turbina, el Hughes 369, tanto para aplicaciones civiles como para aplicaciones militares. A tal efecto se celebró un contrato de producción bajo licencia con la Hughes Tool Company, o una de sus divisiones era Hughes Helicopters, y en el aeródromo de San Fernando se estableció, esas son fotos de San Fernando, se estableció la línea de montaje bajo licencia para helicópteros Hughes, que insisto, fueron destinados tanto al segmento civil para renovación de flota, como a la Fuerza Aérea como uno de sus requirentes militares. Como ustedes pueden ver, y lo vamos a ver enseguida a lo largo de la historia de Chincul, la producción se hacía en fases de integración. Fíjense el desagregado que tienen los helicópteros, que si bien las chapas no eran matrizadas en el país, sí se producía toda la integración de componentes y la integración de mano de obra nacional en el país. Bajo este esquema de planeamiento industrial, Raca produjo 51 helicópteros, súmenlos a lo más de 200 aviones de Cessna, y ya vamos haciendo un número interesante. En el sector privado también, bajo este planeamiento, se sumó Aerotalleres Boero, en Morteros, que ya venía diseñando sus propios aviones sobre la base de evoluciones del Piper J3, esta es la realidad, pero lo evolucionaron tecnológicamente desde el Aero Boero 95 al 180 remolcador de planeadores y aeroaplicador, y bajo este esquema se le dio mucho subsidio a Aero Boero para que pudiera diseñar de cero aeronaves propias. A consecuencia de esto, Boero termina construyendo 591 aviones en virtud del planeamiento industrial. De esos aviones, 400 son exportados a Brasil, convirtiéndose en la empresa más exitosa en términos de exportación aeronáutica de la República Argentina. En la historia del país, nunca una empresa exportó esta cantidad de aviones. Y después tenemos a Chincul, que va a ser la otra ficha grande en este mosaico que estamos contando, pero antes de entrar de lleno en la historia de Chincul, me gustaría escuchar a Guido sus participaciones y sus aportes en esto que venimos hablando del planeamiento industrial. No mucho más para aportar, Gustavo, solamente decirte que excepto Raca, todas las otras empresas, Boero, ya tenían, para el fin de los años 60, cuando se empezó a implementar el planeamiento, ya tenían muchísima experiencia, había vendido aviones, sabía lo que era la fabricación, ni qué decirlo, la fábrica militar de aviones. En esa época recién estaba dándose a publicidad los primeros desarrollos del Pucará y toda una filosofía industrializada en ese sentido. O sea, un avión de ataque, un avión liviano con nuevas tecnologías basado en una célula que era la del Guaraní, pero como se había logrado esa certificación, estaban todos avanzando. Es decir, no era raro, ni era común, y era consecuente que terminaran fabricando bajo licencia y fabricando excelentes aviones con lo que era Cessna. Digamos que el esquema lo vinieron a romper Raca, con una producción de helicópteros, creo que nunca se había dado de helicóptero en el país, es una producción de tal número, y Chincul, que se sabía de la experiencia, el expertizaje de Lito Uriarte en el tema. Calculo que en su zona de influencia todo el mundo conocía a Veraza, pero muy poco avanzado dentro del negocio de la aviación, y cuando salieron a publicidad, que a partir del año 72 empezaron a darse la publicidad de todos estos proyectos, al que Gustavo no los mencionó, pero vieron un montón de proyectos más que eran mucho más chicos. Chincul ya desde el inicio se plantearon que iban a fabricar algo de 6-7 modelos y que iban a superar holgadamente los 700 modelos de avión, los 700 ejemplares, cosa que era, la verdad, que sorprendente. La verdad era sorprendente para que pretendieran fabricar mucho más
de lo que había fabricado, quizá en su vida la fábrica militar de aviones, y consumado a los otros emprendimientos. Adelante, Gustavo. Es correcto, y es correcto lo que expresa Guido en cuanto a que además de estos emprendimientos hubieron mucho más, otras empresas mucho más pequeñitas, con menos producción en número que estas que estamos poniendo. Simplemente nos concentramos en Dinfia, en Raca, en Aerobuero y en Chincul porque lograron las producciones seriadas más grandes, que son las que permiten mostrar que fue un éxito la planificación. Chincul, al igual que el resto de las empresas, se constituye, en este caso en 1970, y celebra contrato de producción bajo licencia, al abrigo de los consejos de Lito Uriarte, a Veraza, a José María Veraza y a su hermano, celebra contrato de producción bajo licencia con Piper de los Estados Unidos, o Piper, como les gusta decir a los norteamericanos. Piper era en ese momento uno de los 3 fabricantes más grandes de aviones, junto con Cessna y con Beechcraft. Estados Unidos tenía otras muchas fábricas aeronáuticas, por ejemplo Mooney, pero por caso Mooney estaba en segunda o en tercera línea respecto de estos que eran verdaderos gigantes. En 1972, Piper estaba muy avanzada en términos de tecnología, de presencia comercial y sobre todo en cantidad de aviones, con aviones exitosísimos como habían sido el Comanche, el Apache, la serie de aviones Cherokee, la serie de aviones Seneca, y contaba ya para entonces con 2 plantas en plena producción. Luego se sumarían otras 2 plantas más. Las que tenían en servicio en 1970 era la planta de Lock Haven en Pensilvania, que es la imagen que estamos viendo, y se estaba en proceso de construcción Vero Beach en Florida. Les quiero decir que al ponerse en contacto Lito Uriarte, al ponerse en contacto Veraza con Piper, fueron a lo más grande. Es como si nosotros decimos en este momento, en términos aeronáuticos, fuimos directamente a Wichita a celebrar contratos para que Beechcraft se instalara en la Argentina. Una cosa muy ambiciosa, tremendamente ambiciosa. Pero todavía muchísimo más en aquella época por una razón muy simple. La escala de producción que tenían los Estados Unidos en aviación general en la década de 1960, principios de los 70, era no menos de 10 o 20 veces superior a lo que es hoy la producción en los Estados Unidos de aviación general. Las plantas de Piper estaban produciendo familias enteras de aviones. Es decir, de un mismo modelo básico, por ejemplo el PA-28, se desarrollaban distintas aeronaves con distintas potencias de motor, capacidad de tren de aterrizaje retráctil, motores con turbo, y de un mismo modelo básico te desarrollaban 6 o 7 subvariantes distintas certificadas, y así con otros distintos modelos. Piper integraba vertical y horizontalmente todos los procesos, es decir, iba del diseño a la certificación completa, y no fundía o no matrizaba sus propias partes, sino que recurría a una enorme cantidad de proveedores. Piper era una armadora, como lo terminó siendo Chincul, o sea, una integradora de componentes, como lo es una fábrica una fábrica cualquiera. Lo vemos claro en la industria automotriz. Lo importante que visualicen es que a nivel de aviación general no había nada más moderno que Cessna, Beechcraft y Piper en esa época. Y todos los procesos productivos de Piper, todos los procesos productivos y de control de calidad iban a ser replicados en la Argentina, e incluso iban a ser, en términos de calidad, muy superiores, pero todo esto que estamos viendo, la posibilidad de traer a la Argentina esta tecnología, y que son imágenes tomadas de las visitas de nuestra gente a Estados Unidos, todo eso estaba en la cabeza de 2 o 3 personas. Y era virtualmente impensable que de la nada se pudiera replicar esto en nuestro país, incluyendo gabinete de pintura y demás.
pero estuvo en la cabeza de Lito Uriarte, estuvo en la cabeza de José María Veraza y estuvo en la cabeza de Héctor Carlos Delgado, que fueron los primeros convocados. Héctor Carlos Delgado, ingeniero de la Fuerza Aérea retirado, que junto con el ingeniero Vázquez y el ingeniero Terwisen fueron convocados rápidamente por Lito Uriarte para decirle, che, bueno, podemos traer esto a la Argentina. ¿Y cuánto tiempo lo hacemos? ¿Cuánto sale? Y ustedes se animan a hacer esta patriada. Y resultó que esta gente que les cito era tremendamente capaz. Acá este es un dato importante. El estudio, el conocimiento, no es en vano. Y cuando los pusieron frente al desafío de reproducir en la Argentina una fábrica completa, con la complejidad de procesos, y no para hacer un avión, para hacer inicialmente 4, luego 9 modelos básicos con todas sus familias de derivaciones, cuando les propusieron esto se animaron. Esta es la maqueta del layout de la fábrica, de cómo tenía que ser, que desarrollaron como parte del programa, que empezó con 7 carpetas azules, 7 biblioratos llenos de papeles donde dibujaron todo. Y esto es lo que terminó siendo, o comenzó a ser, en definitiva. Este es el núcleo básico de la empresa, construido entre 1970 y 1972, en el cual comenzó la producción en la primera fase de integración, que era la más elemental, y como ustedes pueden ver a la izquierda de la imagen, ya se está levantando el pórtico de lo que va a ser la nave principal, la nave central. Todas esas cajitas que están viendo sobre la calle en San Juan, en el aeródromo de Pocito, son los contenedores que eran de madera, en los cuales venían los kits prearmados que Chincul iba a terminar de armar. Ahí vemos otra imagen del proceso de la construcción de la nave principal, y ahí vemos la planta completamente terminada con el núcleo básico, la nave principal. Acá me detengo unos minutos para escuchar a Guido, para que nos cuente por qué Chincul termina en San Juan, que es una de las cosas más extrañas y misteriosas de toda esta historia, porque en 1970 San Juan estaba subsumida en un subdesarrollo total, una economía agrícola, la vitivinícola, sin ninguna tradición y prácticamente de ningún hospital desde lo aeronáutico fuera una construcción equivalente a una fábrica norteamericana. Guido, te dejo en uso de la palabra. Sí, porque tu conexión no sé si soy yo, pero tu conexión estaba así como flaqueando. En esa época, Gunther quizás lo sepa, recién antes de empezar la charla estábamos hablando en privado que Uriarte tenía intereses en Mendoza porque tenía una parte sociedad con Orfila, con Don Pacho Orfila, que de hecho hay una bodega, no sé si no es mundialmente conocido hoy en día, pero Orfila es un bodeguero conocido, muy conocido acá en la zona. Y un poco lo que pasó en esa época, un poco lo que pasaba también en la Pampa Húmeda. Quien tenía campo y vaca terminaba usando la aeronáutica como una herramienta. Orfila acá hacía exactamente lo mismo, utilizaba helicópteros para fumigar, tanto en época tan temprana como en a principios de los años 60, y aparte lo avión para moverse. Lito Uriarte terminó siendo muy cercano de Pepe Liciardi. Eso por un lado, Pepe Liciardi era una figura, era el flyman de San Juan por esa época. Pero a raíz de esa conexión que tenían Uriarte con Liciardi, lo cual eran muy cercanos ambos, cuando Chincul, que ahí eran 7 carpetas azules, un tiempo antes, ya empezaron a pergeñar un núcleo industrial de esta magnitud. Bueno, no podía estar en cualquier lado. Entonces empezaron a sopesar en qué lugares del país podía
instalarse una fábrica de estas. Y claramente esos cajones que mostraba Gustavo tenían que llegar al país por barco. Y lo más lógico es que estuvieran cerca de un puerto. Entonces, inicialmente se pensó en Bahía Blanca, porque estaba el puerto, y aparte porque Uriarte, que era de Villegas, tenía alguna cercanía con la gente de Aerochañares, que era el taller, el taller típico, el más conocido en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires. Pepe Liciardi, sanjuanino, que volaba todo lo que había para volar en San Juan en esa época. San Juan siempre fue una provincia muy aeronáutica, muy aeronáutica. Lo alertó acerca de un planeamiento que había en la provincia de San Juan para la incentivación industrial, es decir, una promoción industrial para el asentamiento de fábricas. Y la cuenta cerró muy rápidamente, porque a pesar de que San Juan estaba muy lejano de cualquier costa, en ese momento el tren funcionaba, y funcionaba muy bien, y lo que podían hacer era instalarse en San Juan. Además de que le dieron la promoción industrial, no solamente que la aprovecharon, sino aparte le dieron la cesión del aeródromo. Ahí donde ustedes ven es el aeródromo de Pocito, en San Juan, que es donde estaba ubicado el Aeroclub y la Dirección Provincial de Aeronáutica. San Juan es un lugar tremendamente seco, hay 99% de días de sol en el año, y creo que cuando el único día que queda no llueve, sino que se nubla, o sea que es ideal para montar una fábrica de este tipo. Entonces se programó que todas las importaciones llegaran a los puertos de Buenos Aires, que creo que llegaban a Rosario, y de ahí se trasladaban por tren hasta San Juan. Allí fue donde trasladaron todo, donde pensaron y planificaron todo el núcleo industrial. San Juan en esa época, como decía Gustavo, era una provincia eminentemente agrícola, desarrollada en la viticultura. Adelante, Gustavo. Muy bien, gracias, Guido. Entonces fue, como bien decía Guido, la promoción industrial del gobierno de San Juan, planificada para atraer capitales, atraer empresas a su territorio, lo que permitió que se radicara Chincul allí. La promoción industrial era muy básica, muy elemental. Se le eximía de ingresos brutos a la empresa durante 10 años, se le permitía el otorgamiento de créditos blandos en el Banco de San Juan, pero si lo comparamos con las promociones industriales que vinieron después en la Argentina, por ejemplo, aquellas por las que se radicó muchas empresas en San Luis, que fue una copia de lo de San Juan, era muy básico lo que daba San Juan en 1970. La elección radicarse en San Juan. Ahora, eso nos explica parte de cómo hicieron la empresa, lo que gente. Todo Chincul arrancó. Gustavo, se te cortó. No, se cortó. Perdón, retomo. Bien. ¿Logran ver la imagen? Está saltando, Gustavo, mala conexión. Ahora sí se ve bien. Ahí está perfecto, Gustavo. Se te había perdido recién. Ahí se logra. Hola, sí, hola. Gustavo. Ahí te escucho. Ahora sí. Gracias. Tenemos mala señal, así es la distancia. ¿Qué le vamos a hacer? No la apagás la señal, por eso. Sí. Todo Chincul, que es una empresa que iba a tener más de 600 operarios en simultáneo, en su punto máximo de trabajo, con turnos rotativos de 3 turnos de 8 horas, las 24 horas del día, empezó con 12 personas que se autoproclamaron muy orgullosamente los colonos. Esas 12 personas representaban 12
fases distintas de los procesos de producción, desde la pintura, las estructuras, la aviónica, la integración de motores, los vuelos de prueba. Y fueron ellos quienes tomaron un desafío muy grande, que fue, primero, viajar a Estados Unidos para entenderlo todo, para luego replicarlo en la Argentina, en San Juan. Y después, generar la escuela en la empresa, para tomar chicos de la viña de San Juan, muchachitos jóvenes con aptitudes técnicas que quisieran aprender, y formarlos a la misma imagen y semejanza de los colonos. Es decir, el colono de carpintería entrenaba en la escuela de Chincul a la primera camada de 5 futuros carpinteros y los hacía a su imagen y semejanza. El de estructuras igual, el de motores igual, el de aviónica igual, y así sucesivamente. Llegamos así a el 13 de diciembre del 72, que fue cuando se inauguró la planta. Ahí lo vemos al brigadier Rey, el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, a su derecha, o sea, a la derecha de la foto, José María Veraza, en la inauguración de la planta. Se inauguró la planta con un almuerzo entre los aviones, entre los aviones a medio producir, y lo más interesante es exactamente al otro día, el 14 de diciembre, los propios operarios levantaron las mesas y empezaron o sea, continuaron trabajando. Fue una inauguración formal. Las primeras series con las que se trabajó fueron el PA-28-140 Cherokee, que llegó en lo que se llamaba la fase 1, 2 y 3 de integración, muy, muy desarmados. También en esa misma fase los PA-34 Seneca, los PA-31, allí atrás se alcanza a ver PA-31 Navajo, en proceso de desintegración, y con números que, como bien decía Guido, eran asombrosos. Chincul planteaba producir, en el planeamiento industrial, planteó producir de entrada 500 aviones. Eso en la Argentina de esa época y en la Argentina actual era una cosa totalmente loca y ambiciosa, si no, ¿cómo va a fabricar 500 aviones? Bueno, terminó fabricando más de 700, y si sumamos aquellos que trajo en compra directa a través de su comercializadora, que era la Macarena, importación directa, llegaron casi a 1000, o sea que superaron por completo las expectativas de producción que se tenía. Como les decía al principio, no solo que producían en paralelo, sino que producían en familia. Por ejemplo, acá tenemos una buena imagen de esa familia. En primera imagen, primer plano, tenemos Cherokee 140. Pero en segundo plano, el primer avión que está con los motores, con los motoristas, es un Archer. Y atrás hay un Cherokee 6, un PA-32. Todos son desarrollos del modelo inicial PA-28 básico, pero cada vez más complejo. Entonces, de un avión inicial, o sea, de un modelo inicial, salían 3, 4 o 5 modelos distintos. Del PA-28 surgió el Archer, el Warrior, el Dakota, el Arrow, el Lance, el Turbolance, el Cherokee 6. Del PA-25 Pawnee surgió la versión 235, la 260, luego otro modelo totalmente distinto agrícola, el PA-36, con 2 motorizaciones a la vez. Entonces, esto es importante porque los utilajes, los sistemas de armado, los procedimientos de control de calidad, incluso en muchos casos las motorizaciones eran comunes y permitía ahorrar mucho tiempo. Lo mismo que hablamos de este modelo básico PA-28, lo podemos hablar de PA-31, el Navajo, porque se produjo el 310, el 325 contrarrotativo, el 350 Chieftain, y esos mismos aviones fueron la base del 31P Presurizer Navajo, y el programa de Chincul fue ganando carnadura. Y produciendo en el mismo esquema de... Un aporte, Gustavo. Está bueno ver que en la sucesión de fotografías que se van mostrando, desde las primeras hasta las que tenemos acá,
se fue ganando en complejidad de etapas. Los primeros aviones vinieron en los cajones, desarmados, y por supuesto las fases de integración que se fueron, que Piper las propuso, pero las adaptó para Chincool, o mejor dicho, Chincool propuso que le fueran adaptadas porque sabía de su capacidad industrial, inmediatamente se fueron avanzando. Pero el hecho de que se hayan logrado en no más de 3 o 4 años, se hayan incorporado todas las familias de aviones que se pensaban incorporar, que la producción nunca haya parado, era solamente posible por el genio de Delgado, Terwiesen y los 3 ingenieros, Delgado, Terwiesen y Vázquez, que fueron quienes pensaron y planificaron en qué tiempo, en qué calendario, de qué manera, con quiénes y cómo iban a ir incorporando tecnología, mano de obra a la línea de montaje para que Piper le fuera proveyendo las familias de aviones y acá no tuvieran ningún problema, absolutamente ningún problema en la incorporación a la línea de montaje. Y por supuesto, Lito Uriarte en las ventas, porque tanto por un lado entraban kits y por otro lado se veían aviones frescos. Lito Uriarte era el encargado de venderlo. Tenía un viento de cola que era la Fuerza de Argentina con las famosas subvenciones, pero todos sabemos que se inundó el país de aviones nuevos en tecnología de punta. Es correcto lo que dice Guido. Aquí esta imagen me permite hacer un par de aportes. Acá vemos 4 modelos distintos de aviones, de los 8 que desarrolló Chincool. Estamos hablando de modelos básicos que se producían en paralelo, en líneas simultáneas, con la complejidad que eso significa. Y, ese es el primer aporte. Y el segundo es que Lito Uriarte, por lejos el genio de las ventas, los aviones los vendía antes que fueran producidos. Entonces el comprador normalmente tenía que esperar entre 6 meses y 1 año para que le entregaran el avión, porque vendía más rápido de lo que la fábrica podía producir. Lo que explica que muchos compradores dijeron, no, yo quiero el avión ya, tráemelo importado desde los Estados Unidos. Bueno, pero vas a tener que pagar más impuestos, no me importa, tráemelo porque yo lo quiero ya, no quiero esperar 6 meses para la entrega de un avión. Entre las líneas de producción en paralelo, como les refería, estaban los agrícolas, que eran el PA-25 Pawnee en sus motorizaciones de 260 y 235 HP, y el PA-36, el Brave, PA-36 375. Que eran, recordemos, en esa época para la Argentina, aviones específicos, un éxito de ventas en Estados Unidos porque era muy fácil de producir, de mantener, y era un avión muy económico de comprar, y replicó este éxito de ventas aquí en la Argentina. De entrada, Chincool produjo 100 Pawnees, pero de la primera movida produjo 100 Pawnees, y fue uno de los aviones más integrados, es decir, aquellos en los cuales hubo muchísima más desagregación de componente. El avión venía en tubos, aquí se cortaba todo, se soldaba todo, se lo hacía prácticamente íntegro al avión, descontando el motor, los frenos del tren de aterrizaje y el instrumental. Esto incluía el entelado, la pintura, los plásticos. Aquí vamos a ver algunas fotos de los talleres. Una fábrica no es otra cosa que un colector de talleres. Cada taller era contribuyente a la línea de montaje. Entonces vamos a ver algunas fotos de los talleres que contribuyen, en este caso, a la línea de montaje de Pawnee. Todo esto se hacía en Chincool. Son obviamente talleres de Chincool, de estructuras de ala, estructura de fuselaje, de soldadura, y acá, bueno, una imagen que lo dice todo. Contamos entre picos. Yo cuento 2, 3, 4, 5, 6 meses en proceso de construcción paralela. Y estamos hablando solamente de uno de los modelos que estaba desarrollando. Hemos dicho que desarrollaba en paralelo 8 y 9 modelos.
en el punto más alto de su producción en serie, 1980-81, como les decía, Chincul estaba produciendo desde aviones agrícolas hasta aviones ejecutivos en paralelo, en turnos rotativos de 8 horas, las 24 horas del día, con 600 operarios técnicos en la planta de San Juan, que apenas 10 años atrás eran 12 personas, sin ningún operario calificado de parte de la comunidad de San Juan. Entre los talleres, bueno, citamos algunos, el de carpintería. Todos los contenedores en que venían los aviones eran reciclados en carpintería para hacer más utilajes, para hacer muebles, para hacer bancadas, o sea, no se tiraba nada. El taller de entelado, concretamente para las alas de Pauni. El taller de electrónica, que recibió la producción bajo licencia de Narco para sistemas de comunicaciones y navegación, por un contrato análogo al suscripto con Piper. El taller de electrónica, que el taller de electrónica evolucionó hasta atender los radares meteorológicos de los Cheyenne 2 y 3, que construyó y desarrollaba Chincul. El radar meteorológico también era opcional en algunos Azteca, PA-23 Azteca y PA-34 Seneca. Los talleres de radio, los talleres de estructuras, se inició con fases de construcción de estructuras muy elementales, porque los aviones venían en 1972 prácticamente terminados, pero en 1980 se los hacía virtualmente completos en San Juan. Los talleres de instrumental, o sea, el montaje, el cableado en el avión, se hacía todo acá. Y acá vemos el último modelo en ser incorporado, que fue el PA-38 Tomahawk. Se lo incorporó en 1978 a la línea. Allí se ven los Tomahawk, se alcanzan a ver 2 en línea de montaje. Y en la misma renovación del programa industrial de 1978 se le incorporó el Navajo. El Cheyenne, el PA-31T Cheyenne, con turbinas PT-6, radar meteorológico, cabina presurizada, digo muy evolucionado para esa época. Hoy vemos a un Cheyenne como un avión viejo, o sea, claro, porque tiene 40 años arriba, pero en ese momento era tan novedoso como que estuviéramos desarrollando acá en Argentina un Challenger. Estos son los contenedores de pino con los que venían los kits de los aviones. Estos eran los contenedores completamente reciclados que veíamos en el taller, y esta es el mayor grado de desagregado, de ensamble, en este caso estabilizadores de Tomahawk. Una cosa importante, todos estos utilajes que estamos viendo no fueron importados, fueron construidos aquí en la Argentina por la división Ciudadela de Chincul. Es decir, todos los componentes todas las matrices eran nacionales y eran telescópicas, es decir, para determinadas familias de aviones se podían extender o contraer las alas o el fuselaje con un solo utilaje. Para la República Argentina de 1970 y 1980 estábamos hablando al mismo nivel tecnológico del mundo. Un ejemplo de utilaje telescópico lo podemos ver acá. Esta es una foto de un estabilizador que puede ser izquierdo o derecho para la serie de PA-31, o sea, el Pressurized Navajo, el Navajo presurizado, y el Cheyenne. Cómo sería la cantidad de aviones en producción simultánea, que no había lugar donde meter los utilajes. Así que la parte de utilajes, o el área de utilajes de Chincul, era de las más comprometidas o incómodas. Sin embargo, fíjense, es absolutamente prolijo. La fábrica tenía todos sus pisos pintados en pintura epoxi, y si no les dicen que es Argentina, o no ven un cartel en castellano, podría pasar perfectamente por Lockhaven, Quejana, Renovo o Vero Beach en Estados Unidos. Guido, ¿querés hacer algún retorno de estas imágenes y vamos a ver un poco de aviones? No. Claro, adelante, Gustavo.
Bueno, vemos rápidamente, porque hemos visto dónde los hacían, cómo los hacían, vamos a ver qué hacían. Chincul produjo la familia de aviones PA-23 Aztec, de los cuales se produjeron una enorme cantidad, más de 40, si mal no recuerdo, puede que le falle en algún número, pero que son números muy grandes. Si fallo de memoria en algún número, pido disculpas, pero quiero decir, se produjeron series completas, no es que se hizo un avión o dos. La serie de aviones PA-25 Pawnee, la serie de aviones PA-28-140 Cherokee, PA-28-161 Warrior, PA-28-180 Archer, 181 Archer 2. Dakota, PA-28-236 Dakota, acá vemos muy bien este juego de las familias, como va cambiando el ala, va cambiando la motorización, van cambiando detalles internos, estructuralmente un PA-28. La familia de PA-28R Arrow, con tren de aterrizaje retráctil, y luego los Turbo Arrow, con tren de aterrizaje retráctil y motor de turbo. En sus versiones Turbo Arrow 2, 3 y 4, ya fíjense, ahí tenemos la cola convencional y acá la cola en T, iban evolucionando y desarrollando el modelo. Los PA-31 Navajo, PA-31 Navajo 310, 325, 350 Navajo Chieftain, Pressurized Navajo, y luego vamos a ver Cheyenne. La serie PA-32 Cherokee 6, que viene a ser básicamente un PA-28 alargado, por decirlo de alguna manera, aunque recibió certificación de aeronavegabilidad totalmente distinta por la Federal Aviation Administration. PA-32 Lance y Turbo Lance, con motores turbo y tren de aterrizaje retráctil. La fabricación de estos aviones en la Argentina, en 1975, 76, 80, era una cosa muy avanzada. La serie PA-34 Seneca, desde el Seneca 200, el 220, y luego el Seneca 3, bimotores con tren de aterrizaje retráctil para ejecutivos o para hombres de campo. Y luego del golpe de Estado de 1976, una nueva familia de aviones que iba a incluir el PA-36 Brave, como dijimos, el PA-31T Cheyenne 1 y 2, y no se produjo en la Argentina. Se pretendió producirlo, pero ya la situación económica no lo permitía, y aparte el mercado estaba totalmente saturado. El Cheyenne 3. Esta no es una imagen de exactamente la misma tecnología para escalar la producción a Cheyenne 3 si se hubiera habilitado la producción de Cheyenne 3, pero no los integró. Fueron aviones completamente, ahí los estamos viendo, ya estamos hablando de aviones ejecutivos grandes. Ojo, cuando se puso discontinuar la línea y no producirlo, no es que no se tuviera la capacidad. Ya el país, en la 1970, y ya no fue posible, pero la economía del país no lo soportaba el avión. Pero la capacidad industrial estaba. Bueno, y dentro del revival, de la actualización de los procesos, ya dicho, los PA-38 Tomahawk para escuelas, de los cuales se produjeron decenas. O sea, el primer plan de producción fue de 100 aviones, con los cuales... Hay que decir, Gustavo, que todas estas líneas que vos estás mencionando fueron contemporáneas en la oferta de Piper de Estados Unidos. Es decir,
Chincul le iba inmediatamente a la saga, a los lanzamientos que hacía la fábrica en Estados Unidos, inmediatamente los incorporaba acá. Y inmediatamente también sacaba de línea los que ya no estaban fuera de la oferta americana. Es correcto lo que expresa Guido. Estábamos en el mismo estado de la moda de los Estados Unidos, en simultáneo. Cuando se producía el lanzamiento en Estados Unidos, a la semana o lo que tardara en llegar, montar el circo para el lanzamiento aquí, se estaba haciendo el lanzamiento. Con los PA-38 Tomahawk en particular, en 1978, la Fuerza Aérea diseñó el Plan Forjando Alas, que fue el programa de subvenciones más importante destinado a los... Gustavo, se está cortando. Disculpa. Acá vemos la entrega en el Aeroclub Argentino, gran número de PA-38, pero también se estaban entregando planeadores. A ver. Allí mejora el audio. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, ahí está, ahora se escucha, Gustavo, disculpe. Perdón, es que tenemos mala señal, pero la vamos a ir sobrellevando. Como les decía, la imagen muestra la entrega de la entrega simbólica de un gran número de PA-38 Tomahawk en el Aeroclub Argentino, que fueron manifestación del plan Forjando Alas. No solamente se entregaron Tomahawk, sino también aviones de aeroboero o planeadores, a clubes de planeadores, bajo el régimen de subvención que administraba la Fuerza Aérea Argentina. Y digo administraba porque no era plata del presupuesto de la Fuerza Aérea Argentina lo que estuviera saliendo. La Fuerza Aérea administraba un fondo de dinero que se nutría con retenciones pequeñas de centavos a cada litro de combustible aeronáutico vendido en el país. Irle a los aeroclubes que renovaran flota. Pero como ustedes, decenas de aviones, con los cuales cada uno de estos aviones representa un aeroclub con un avión nuevo y con procedimientos de estandarización completamente nuevos que cambiaron la forma en la que se daba instrucción hasta este momento. Estas son imágenes del primer taller de instructores que realizó la Fuerza Aérea, el Comando de Regiones Aéreas, para no solo llevar aviones nuevos, sino cambiarle la cabeza a los instructores para que se adapten a las nuevas circunstancias. Incluyendo, bueno, esto que todavía está en los clubes, los gráficos, los cuadros de velocidades, de giro, de prestaciones, de performance de todos los aviones. Concluyo esta etapa diciendo que Chincul produjo 757 aviones en virtud del planeamiento industrial a mediano y largo plazo entre 1972 y 1995, lo cual ahí en el cuadro vemos la distribución de cada uno por modelo, para que puedan tomar una idea del desagregado. Además de estos aviones, como les expresé, hubo muchísimos más importados en forma directa por la Macarena, que era su comercializadora, y por el propio Chincul cuando no podía atender la demanda de producción, con lo cual llegamos prácticamente a 1000 aviones, cual es un número soberbio que no solamente nos habla del éxito del planeamiento, sino que nos habla de la formidable capacidad industrial de esta empresa. Guido, ¿querés hacer algún comentario hasta aquí? Hola, hola. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Dale, adelante, Gustavo. Yo también tengo mala conexión. Bueno, no sé si se está escuchando bien. Ahora sí. Bueno,
llegamos así a la época de democracia, a ver si... 1983, recambio de gobierno, apertura a la democracia después de los años de golpe de Estado. Durante ese mismo periodo, hay que decir, junto con Chincul, Aero Boero, en virtud del planeamiento, desarrolló modelos propios por completo. Aquí vemos el Aero Boero 260, un aeroaplicador de ala baja específico. Desarrolló el Aero Boero 115, que terminó siendo exportado en gran cantidad a Brasil. Y Chincul, en virtud del planeamiento, hizo diseños autóctonos. Por ejemplo, el entrenador acrobático Chincul, que se llamó Arrow Trainer, también llamado Yellow Bird, sobre la base de un Arrow, con el que se procuró reemplazar, se tenía la idea de reemplazar a los mentors de la Escuela de Aviación Militar, y desarrolló el Pawnee entrenador, biplaza, para entrenamiento de aeroaplicadores, lo cual muestra la impronta de Lito Uriarte por detrás, porque Lito Uriarte era aeroaplicador. Pasamos a una nueva etapa institucional en la Argentina, el traspaso de gobierno del presidente Alfonsín al presidente Menem. En esa etapa va a marcar la última etapa de Chincul por dos razones. Primero, porque Piper en los Estados Unidos entró en una situación económica muy crítica que la iba a llevar a la quiebra, y en la Argentina del menemismo, con su célebre 1 a 1 y demás, era más práctico comprar un avión a 1 a 1 en Estados Unidos que comprarlo en la Argentina. Entonces eso también conspiró contra la producción local. No obstante eso, y para lograr mantener las ventas, Chincul activó la línea de producción del PA-18, acá lo vemos en la FIDAE de 1994 en Santiago de Chile, que también fue un éxito de ventas en Brasil. Acá vemos dos de varios PA-18 vendidos, Supercup, vendidos a Brasil. También se colocaron en Brasil los últimos PA-34-220 Seneca, Arrow en gran cantidad. Es decir, que el planeamiento fue un éxito no solo de producción, sino también podemos decir que de diseño y de exportaciones. Si consideramos que Aero Boero produjo y exportó más de 400 aviones a Brasil, y que Chincul debe haber exportado no menos de 30 o 35 aviones, podemos decir que la industria aeronáutica argentina llegó a una posición de madurez muy grande. Fíjense los números acumulados de DINFIA, de Aero Boero, de RACA y de Chincul. En total se superaron los 1000 aviones, casi los 1500 incluyendo la comercialización. En total, sin contar lo importado, 1629 aeronaves de serie. Pero eso no fue lo más importante que dejó el planeamiento y que dejó Chincul. Lo más importante fue la gente. Esto es importantísimo tenerlo presente. Chicos jóvenes que estaban destinados a trabajar en la tierra, cosechando uva en San Juan, se les dio la oportunidad de un desarrollo industrial e hicieron aviones fantásticos que todavía hoy siguen volando. ¿Esto qué significa? Que el desarrollo industrial de la Argentina es perfectamente posible en tanto vos le des a la gente la oportunidad y la escuela. Chincul le dio las dos cosas. Les dio la oportunidad de desarrollarse en el ámbito industrial y los formó. Los formó por completo en todas las especialidades. Y no formó a 1, a 3 o a 5. Formó no menos de 550. En cosas difíciles. Porque uno puede decir, bueno, voy a formar un banderillero, con todo el respeto del mundo para los banderilleros. Bueno, pero es fácil. Formar un soporte de tierra, bueno, más o menos fácil. Formar un operario soldador, formar un motorista, formar un técnico electrónico, y no es tan fácil. Entonces es el legado más grande que nos
dejó esta empresa? La gente que todavía hoy, hombres grandes, se les corren las lágrimas en las entrevistas que tuvimos el gusto de hacer con Guido para escribir el libro. Cuando vos les hablabas de Chincul, se les hacía un nudo en la garganta y no podían seguir en la entrevista. Para que se den una idea de lo que significó para todos ellos esta epopeya industrial. ¿Por qué se paró esta epopeya industrial? O sea, ¿cuál es el punto en blanco que marcó el fin de esto? Bueno, hubieron dos puntos críticos. El primero, nuestra aventura en la Guerra de las Malvinas. Irnos a la Guerra de las Malvinas nos sacó del mundo. Por completo, nos sacó del mundo. Y esa es una autocrítica que como argentinos tenemos que hacer. Y luego, en los años de menemismo, o sea, posterior a la administración Alfonsín, la llamada revolución productiva y el célebre 1 a 1 fue un golpazo para la industria nacional. No solo para la industria nacional aeronáutica, para toda la industria nacional. En paralelo, el gobierno de los Estados Unidos puso en vigencia las Cortes de los Estados Unidos pusieron en vigencia una jurisprudencia sobre calidad de producto que hacía imprescriptible virtualmente las demandas contra calidad de productos contra fabricantes aeronáuticos, y eso atentó contra Piper, que la llevó a la quiebra directamente. No solo la llevó a la quiebra a Piper, Hughes en Estados Unidos salió del mercado, lo cual llevó al colapso de Racca. Estas son las instalaciones de la fábrica de helicópteros Racca en San Fernando, después de producido ese colapso. Les quiero decir entonces que no fue un fracaso argentino, el mundo cambió. El mundo cambió a nivel de los Estados Unidos y se llevó puesta a la Argentina. Lo mismo pasó con Aeroboero, no pudo sostener la producción en la época del posterior al 1 a 1, la colapsó por completo, y esto es lo que queda de aquel emprendimiento industrial que es un orgullo para todos los argentinos, y para todos los cordobeses, y para la familia Boero. Y esto es lo que quedó de Chincul, después de la quiebra de Piper, en 1995. En enero de 1995, Chincul cerró las puertas, y esto es lo que encontramos con Guido, por ejemplo, de los gabinetes de ingeniería, cuando decidimos empezar a hacer la historia de Chincul hace 25 años. O sea, nosotros hicimos el libro de Chincul y sacamos buena parte de estas fotos a lo largo de 25 años, partiendo de los restos de una fábrica devastada, haciendo lo que podríamos llamar arqueología aeronáutica. Bueno, después de 25 años de investigación, decidimos, en plena crisis de la pandemia y con el COVID y con todo esto, celebrar este año, que se cumple los 50 años de la fundación de Chincul, celebrar a esta gran empresa argentina con este libro que hemos hecho en conjunto. Hasta aquí llego, Guido, no sé si gustas hacer alguna intervención. No, para nada, Gustavo. No, está bien. No sé cómo estás con el tiempo, Danilo. No, estamos bien. Si tienen algo para agregar, adelante, y si no, abrimos los audios para que cualquiera que quiera contar algo, que quiera preguntar, alguna duda. La verdad que fue increíble todo este repaso de la historia, gran historia del país, y que muchos no conocíamos. Mucha gente joven no estábamos al tanto de esto, y la verdad que es una verdadera joya. Así que bueno, los invito a todos los que están presentes, si quieren hacer alguna consulta a Gustavo, a Guido, aprovechar este espacio, quieren contar algo respecto a alguna anécdota en especial, están todos invitados. Lo que vos dijiste, que gracias por el concepto de la verdadera joya. Gustavo en todo momento mencionó a Boero, en todo momento mencionó a Racca. Hay un montón de proyectos mucho más chicos atrás.
bastante menos exitosos, pero todo con una voluntad de hierro. Y cada una de esas son historias. O sea, no por Chinculpo que sea la más exitosa en términos de producción o la que produjo la mayor cantidad de aviones, pero cada fábrica, Raca mismo, Boero, qué decir de Boero, han sido historias así como estas que están por descubrirse, que están por descubrirse. O sea, no quiero anticipar que mañana nos vamos a meter de cabeza la historia de Boero, que me encantaría, o la de Raca, que también me encantaría. Eh, pero hay que paralelizar el esfuerzo que fue Chincul con lo que fueron los otros emprendimientos. Inclusive habría que también paralelizar el mercado, del mercado de helicópteros en la Argentina, y creo que es mucho más chico que el de aviones. Es decir, Raca fue tanto más exitoso que Chincul en ese sentido, solamente porque venían helicópteros, que es bastante más difícil de vender que un avión. Un avión es que de instrucción. Pero sí, hacer el libro la verdad que fue toda una aventura, y más aventura tratar de publicarlo y venderlo ahora en estos tiempos. Excelente. Y bueno, nos quieren contar un poquito cómo acceder al libro, que ahí Gustavo había compartido una imagen que no alcanzamos a ver. Bueno, comparto pantalla nuevamente. Es muy fácil, Danilo. Eh, no sé si se alcanza a ver. ¿La están viendo ahora la imagen? No, avanzó una más. No, la Ahí siguiente. está. Ahí. El libro está en este momento en preventa. Preventa quiere decir que se compra en pozo, es decir, se compra directamente a la imprenta, a la editorial. Cuesta 1.900 pesos y esto es el 50% como mínimo de lo que va a salir en librería. En librería es un libro que va a estar en 4.500 pesos. Y es un libro caro, de 4.500 pesos, porque es un libro. Para que se den una idea, nosotros hemos visto en esta presentación unas 120 fotos. El libro tiene casi 4 veces más, o 3,5 veces más. Estoy hablando de un libro grande, cuenta toda esta historia dividida en 3 partes. Lo que podemos decir entonces que son 3 libros en uno. La primera parte es la historia del planeamiento industrial y de la fábrica, desde el primer ladrillo hasta su cierre. La segunda parte es la historia de cada uno de los modelos producidos, PA18, PA23, PA25, 28, y así sucesivamente hasta el 38. Y la tercera parte son listados. Hemos incluido los listados de producción, los listados de aviones importados, los listados de aviones accidentados y los listados de personal. Están nombrados todos los miembros de Chincul, desde el primer operario, o del más importante al último orejón del tarro, por decirlo con respeto. Desde el ingeniero al que limpiaba, con su legajo, con su fecha de ingreso a la empresa, con el lugar donde prestó servicio, con su fecha de egreso, porque hicieron patria, hicieron cosas muy grandes, muy importantes. Para encargar el libro simplemente hay que escribirle al correo electrónico que está abajo, libros@grupoabierto.com, y allí le toman la dirección para mandárselo a domicilio y les pasan los números del pago, que insisto es un precio sumamente promocional, eh, eh, sencillamente porque en preventa. Excelente. Excelente. Bueno, Gustavo, Guido, la verdad que este repaso por parte de la historia de nuestra aeronáutica fue increíble, o por lo menos yo así lo viví, también como piloto, y haber pasado, ¿no?, por alguno de esos aviones ahí que veíamos las imágenes de esa industria, que creo que todos hemos volado o nos han invitado a un vuelito de domingo, ¿sí?, en uno de esos aviones, y poder conocer toda esa historia que hay detrás, la verdad que fue increíble. Así que bueno, de nuevo, Bueno, ahí lo perdimos a Gustavo, me parece.
excelente. Bueno, Guido, muchísimas gracias por esta presentación, ¿sí? Por este espacio que nos brindaron. Y bueno, y a todos, gracias por acompañarnos, por estar siempre presentes, y bueno, nos veremos en una nueva edición de esta Angarimates, ¿sí? Que ya estaremos comunicando. Tengo Bueno, un pedido de palabra. muchas gracias, Nico. Perdón. Sí. Sí. Hernán, ¿querías decir algo? Sí, hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Guido y Danilo? Bueno, soy un nacido piloto que volé casi todos los modelos, me faltó el Navajo, creo. Volé desde el Tomahawk, el Cherokee, el Archer, Seneca, y la verdad es un gusto que hagan este libro, y obviamente ya me estoy anotando para comprarlo. Y una sola pregunta quería hacerle a Gustavo también, disculpa por no nombrarlo. Si en la listado de aviones individuales va a haber una historia de cada matrícula, o va a ser algo, un listado en general, ¿cómo va a ser el tema a desarrollar en el libro? Está buenísima la pregunta. Guido te va a dar más precisión, pero en los listados de aviones individuales está, para que te des una idea, avión por avión, de cada uno de los más de 700 producidos. La fecha, el número de kit, Sí. la fecha en que se importó el kit, la fecha en que empezó a construirse el kit, cuándo se terminó, cuando se inscribió en el Registro Nacional de Aeronaves, la matrícula que le correspondió, por supuesto su número de serie, el número de serie de Chincul y el primer propietario. Y hay otro listado que te va a contar Guido con los aviones accidentados, que siguen más o menos la misma lógica. Adelante, Guido. Avión por avión, o sea, la trazabilidad de cada uno de los productos. Buenísimo. Sí, Hernán, esa es la información. La verdad que un paréntesis dentro de tu pregunta. Dentro de la estructura general del libro hemos no escrito, no publicado un libro igual. Es decir, hemos tenido que sacar muchísima información. La verdad que hay muchísimas fotos que en la exigencia editorial hubo que sacarlas, pero habida cuenta de que son tantos aviones, es imposible poner el historial de cada uno. Sin embargo, si tenés alguna duda particular sobre alguna matrícula especial, podemos darte alguna información. Pero la información básica es la cruda de la fábrica. El inicio del kit, los finales del kit, algún vuelo de prueba, el primer vuelo de prueba y el primer propietario. Y hemos intentado también a través de una serie de perfiles color, simular o sacar a la luz cada diseño que Chincul aplicó en cada diseño de pintura, ¿no? Aplicó a cada modelo particular. Pero imagínate que en 700 aviones no se puede, no nos podemos expandir más que eso. Sí, muy bien, gracias. Muy bien. Excelente, excelente. La verdad que un laburo increíble, y la verdad que poder leer ese libro va a ser un tremendo gustazo. Así que bueno, Gustavo, Guido, de nuevo gracias. Gracias por compartirnos esta parte de la historia, y bueno, nos encontraremos en otra próxima edición. ¿Sí? A todos gracias por acompañarnos hasta esta hora, y bueno, para lo que necesiten siempre estamos a disposición. Gracias. No. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Danilo. Gracias, Fearca. Gracias. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias a todos.